amerita, pues, lógicamente, eh, una visión interesante e importante de lo que vamos a tratar. Bien, entonces, bien, poniendo una diapositiva que nos permita verificar un poquito sobre el tema, vamos a proyectar, a ver si nos permite poder proyectar, sí. Bueno, vamos a proyectar esta, ¿no? Eh, en principio, para tratar el tema de la responsabilidad civil, nosotros como abogados ya tenemos que estar dentro de una nueva óptica, ¿no? La cientificidad del derecho. Y desde ese punto de vista, ex post pandemia, ya las circunstancias han cambiado, ya nosotros como abogados tenemos una visión de investigadores y para ello ya debemos adentrarnos hacia un enfoque del derecho desde el punto de vista del enfoque cualitativo, que es el que calza más a los abogados, pues el enfoque va eh, a partir de las experiencias y la interpretación que podemos dar nosotros a los casos, a los hechos, los cuales nos van a motivar dentro del planteamiento, en este caso, de la responsabilidad civil frente al contexto contractual y extracontractual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, debemos tener presente que pues, está establecido en las fuentes de las obligaciones, en la norma, pues como Kelsen dice, cuál es el objeto y la razón de ser del análisis de la responsabilidad civil, está pues circunscrito dentro de lo que concierne a las fuentes de las obligaciones, ¿no? Entonces, por un lado 1321 y por un lado 1969, para definir, ¿no?, los aspectos importantes de la responsabilidad extracontractual y contractual, y asimismo para poder merituar qué significación tiene esta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, la idea, el objeto del derecho relacionado a la responsabilidad civil parte etimológicamente, parte epistemetodológicamente desde el punto de vista de la apreciación de la significancia, ¿no?, que busca pues la indemnización, resarcimiento de la víctima por un daño generado. Eso, y a partir de ello eso se ha desarrollado a través desde el primer Código Civil de 1852, aunque no necesariamente como extracontractual, y que ya posteriormente ha tomado estos criterios. Entonces, ya con Joser, con otros eh, eh, juristas importantes, entonces ha habido una evolución dentro de la influencia del Código Napoleónico. No olvidemos que el Código Napoleónico busca desde su momento y estancia la visión de la responsabilidad civil, ¿no? Y más centrada en la responsabilidad civil genérica, no extracontractual, simplemente contractual, pero que sí, más adelante, advierte ya la extracontractualidad con la dación del segundo código, ¿no?, de 1936 y posiblemente la de 1984, que sí, pues la contiene y hay célebres juristas, ¿no?, este, que propugnan el tema de la responsabilidad civil, Leiser León, eh, ¿no? Hay muchos otros, ¿no?, que brindan esa expectativa respecto a la responsabilidad civil. Entonces, la idea importante, el objeto, la epistemología, parte de entrar dentro de la conceptuación. O sea, ¿qué yo pretendo como objeto dentro de la responsabilidad civil? Ubicar tres aspectos. Ontológicamente, la realidad, ¿no? ¿Para qué me sirve la responsabilidad civil? Pues definitivamente para poder sancionar desde el punto de vista civil el daño generado. Y para ello hay una estructura, como muy bien conocemos, importante de 4 pilares, en los cuales constituyen los elementos de la responsabilidad civil, y esos elementos de la responsabilidad civil nos brindan a nosotros un espacio importante que nos permite a nosotros ubicar cómo podemos trabajar este tema desde el punto de vista contractual y extracontractual, ¿no? Pero sí resulta interesante, importante conocer la epistemología, o sea, desde el punto de vista ontológico, la realidad que nos permite a nosotros como abogados afrontar muchas demandas en las cuales pues vamos a ver demandas por indemnización de daños
y perjuicios por responsabilidad médica, demandas por responsabilidad en casos de accidentes de tránsito, ¿no? O sea, de carácter objetivo, y responsabilidad médica en casos objetivos cuando se trata de una responsabilidad generada en un nosocomio, en un hospital o por un servicio que se brinda de emergencia, ¿no? Entonces, esta conceptualización es importante porque ello permite tomar en consideración estas premisas, ¿no? En nuestro ordenamiento procesal civil y civil en nuestro país tiene diferencias al respecto del derecho comparado, ¿no? Y eso nos ilustra mucho porque si bien es cierto el tema del daño moral, por ejemplo, la magnificencia del daño moral que habla Gastón Fernández Cruz, resulta para nosotros interesante, ¿no? Porque desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de la idea y del planteamiento del problema, voy a ver que yo puedo plantear un daño moral y el daño moral no me va a requerir que yo tenga que demostrar o precisar como elemento probatorio el cuándo, ¿no? Sino simplemente establecerlo. ¿Por qué? Porque pues la magnificencia del daño moral en nuestra legislación civil es amplia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, que en el BGB alemán o en el eh, derecho francés, donde sí, el daño moral tiene que ser explicitado. ¿En qué casos procede un daño moral? También en nuestro país no, ¿no? Tenemos esa liberalidad, es por eso que vemos una serie de casos en los cuales en el daño moral se imprime diferentes conceptos y montos, ¿no? Y las cuales pues no necesariamente son los que en verdad corresponden, ¿no? O correspondería, pero que sí es permisible desde el punto de vista de su magnificencia del daño por la amplitud que ésta conlleva dentro de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, este primer introito de esta clase no, busca reforzar algunos elementos teóricos, epistemológicos, epistémicos, ontológicos, que haga posible pues, que nosotros tengamos mejor criterio sobre el tema, ¿no? Y eso nos ilustra a nosotros en esta lámina, por ejemplo, ¿no? De cómo ubicar la responsabilidad civil, la idea principal. Si yo quiero tratar un tema del quantum del daño moral en la reparación civil, pues entonces voy a elucubrar si existe un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues fallos disímiles, una falta de regulación homologada respecto al quantum, ¿no? Cada magistrado considera el monto a imponer de reparación civil. eh, Ello implica pues usar las máximas de la experiencia y el principio de discrecionalidad, más no así un principio interesante como lo tiene el common law, ¿no? Que es el principio de predictibilidad. O sea, ¿por qué? Porque el tema de la precaución, el tema de lo que se espera, como el chief Scots avoider, o sea, cuál es el hecho más inmediato, indicador y generador del daño, o sea, de qué manera podemos nosotros aproximarnos más a ver quién es el causante y quién debe responder respecto al daño, de qué manera podemos ubicar quién está en mejor condición de responder respecto al hecho dañoso. Pues eso es bastante diferente al nuestro, que es el civilado, ¿no? El romano germánico todavía tiene toda una etapa postulatoria, tiene todo un proceso para poder determinar si en efecto hubo o no daño, si se cumplieron los elementos de la responsabilidad civil. Entonces, pero ello, a diferencia del common law, que sí te aplica una fórmula mucho más práctica, ¿no? Mucho más inmediata, quizás conteniendo el tema del análisis económico del derecho, como dijera Bullard, ¿no? O sea, que te otorga a ti mayor eficiencia de poder dilucidar y resolver en un caso de responsabilidad civil. Esa no podemos observarla, ¿no? Lamentablemente. Entonces, sí es necesario hacer tendencias del derecho comparado, claro, porque eso nos ayuda a nosotros a tener mejores criterios, a pensar de cómo debiera ser la responsabilidad civil, a proyectar cuál debieran ser las reformas al libro de fuentes de las obligaciones, en especial a los articulados relacionados a la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Gastón Fernández Cruz, que fue parte
de la Comisión de Reforma del Código Civil, que lamentablemente no concluyó, planteó expectativas interesantes y una de sus expectativas es, hemos procurado entre todos los miembros del comité de reforma de plantear aproximaciones inmediatas sin trastocar y sin generar un impacto negativo respecto al cambio que se puede ofrecer en el Código Civil. Y eso es interesante, ¿no? O sea, hay reformas que se debieran realizar contundentes, por ejemplo, el hecho de la responsabilidad objetiva, ¿no? En la cual, pues, de acuerdo al 1970, es exigible sine qua non, sin existencia de daño o culpa, simplemente por el riesgo generado o riesgo creado y por la expectativa que establece el artículo 1970 del Código Civil, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Que pues sí o sí, quien por bien riesgoso o actividad riesgosa o peligrosa causa daño a otro está obligado a indemnizarlo, ¿no? Entonces, podría haber sí una eh, limitación o disminución o merma según pueda existir una fractura causal o una concausa, cualquiera de esas figuras que sí podrían definitivamente generar algún mejor espacio de poder discernir y disminuir los montos establecidos. Entonces, este también es un tema interesante que nos aboca hoy en este preámbulo dentro de la responsabilidad civil, el cual me sumo y advertimos hoy, estimados doctores, para poder dilucidar y entender la magnificencia que tiene cada uno de estos aspectos importantes. Entonces, por un lado, el daño, por eso es que hoy, post pandemia, ya se habla del derecho de daño, ¿no? Se habla de los cambios interesantes al respecto, se habla de las nuevas tendencias, ¿no? Hay muchos autores que escriben sobre el derecho de daños prioritariamente frente a la responsabilidad civil, ¿no? Así que no necesariamente debiera llamarse incluso responsabilidad civil, sino derecho de daños. Hay otra proyección que establece que ya debe haber una visión hacia una teoría unitaria de la responsabilidad civil, es decir, unir ambas, ¿no? Tanto la contractual como la extracontractual, y no tenerlas y no procesarlas y no considerarlas de manera independiente, ¿no? Esa es una visión de la idea interesante. Para eso vamos a la literatura, vemos una inmersión inicial en el campo de cómo hacer el examen, utilizamos diseños interesantes como podremos encontrar y quizás en la próxima clase podamos ver, dependiendo del auditorio, qué es lo que en sí espera para la próxima clase a partir de este preámbulo de hoy, para poder observar que sí, en efecto, resulta interesante hacer una corrida de datos, ¿no? En Scopus, que es una de las plataformas más importantes de las revistas de mayor impacto, WOS, o es Cielo, que también hay muchos artículos al respecto, o en todo caso Latindex 2.0, que contiene también muy importantes publicaciones. Muchos de ustedes probablemente están animados a publicar respecto a diferentes problemáticas que se presentan dentro de esta temática del derecho de daño, de la responsabilidad civil contractual y extracontractual en su figura de responsabilidad subjetiva y objetiva, las problemáticas que surgen dentro de su aplicación, eh, los problemas que se presentan desde la jurisprudencia, los estudios de caso que nos puedan permitir observar la cuantificación del daño, la evaluación del daño. Todos esos aspectos son y resultan interesantes, ¿no? Interesantes que nos motiva a nosotros a seguir capacitándonos, a escuchar estos eventos importantes y a ir construyendo cada vez un mayor profesionalismo y estar cada vez mucho más preparados en el tema del derecho civil y en especial del derecho de daños, ¿no? Entonces, esto nos motiva a aspectos interesantes, estimado doctor, ¿no? La idea de la construcción de la problemática basada en la responsabilidad civil hoy en día tiene matices interesantes, importantes, a partir del derecho de daños, como comentamos, y desde el punto de vista que en el derecho de daños
pues el tema de la teoría unitaria, procurando mermar todo esa vía crucis que tiene justicial, quien pues acude con una denuncia penal que finalmente, si no se constituye un actor civil, lo resuelve la fiscalía o es que lo propone en el cuanto en la fiscalía y finalmente resuelve en una sentencia. Esa reparación civil, que tal vez no es una reparación suficiente dentro de su evaluación económica de resarcimiento, que va a implicar ir a un proceso civil y que en el proceso civil se deba dilucidar desde el punto de vista del derecho privado la compensación, la indemnización o el resarcimiento que debe tener la potencial víctima frente al dañador, ¿no? Entonces es una figura también importante que nos invita a una reflexión. Pero todo ello va tendiendo hacia el cambio que resulta interesante e importante, tomando en consideración pues que la responsabilidad civil cumple un papel importante dentro del derecho privado y también a partir del artículo 92 y siguiente en el Código Penal dentro de la acción civil en el proceso penal para poder definir la reparación civil dentro del proceso penal, ¿no? Uno con una tendencia de reparación social, ¿no?, de índole público, y el otro con una tendencia de reparación privada de índole civil, la cual por ello muchos juristas hablan de que existe diferencias, ¿no?, diferencias entre uno y otro por precisamente existir un tema privado y un tema público, en el cual nosotros debemos acudir aún al resarcimiento, a un resarcimiento mayor o una indemnización justa a partir de una demanda en la vía civil. Y esto conlleva pues a una serie de problemas que se van suscitando a lo largo y de todo lo que podemos nosotros percibir dentro de esta problemática. Entonces, como podemos observar, estimados eh, doctores, ¿no?, para nosotros esto resulta interesante, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad civil, cabe mencionar pues que tiene trascendencia. Tenemos los elementos, si queremos observar los elementos de la responsabilidad civil, ¿no?, en su elemento sine qua non, que está inclusive pues, avalado, ¿no?, dentro de la doctrina de la responsabilidad civil, en especial en la responsabilidad civil extracontractual, donde podemos encontrar la diferenciación desde el momento que la responsabilidad civil extracontractual nos va a determinar su evaluación a partir del daño generado, ¿no? O sea, que viene incluso de la Lex Aquilia. Entonces, acá tenemos los cuatro elementos interesantes: la antijuricidad, la causalidad, el daño, el factor de atribución, que resultan ser interesantes, ¿no? Y cada uno de ellos amerita hacer una breve sinopsis teórica o recensión que permita imbuirnos un poquito más doctrinariamente, ¿no?, que es la cátedra de hoy, o sea, elementos teóricos, conceptualización teórica, conversatorio del tema, para que la próxima, conforme solicitó los organizadores, ya se pueda ver un tema mucho más práctico, ¿no? Entonces, el tema de la causalidad es preocupante desde el punto de vista de la construcción potencial de la problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una causalidad próxima, una causalidad adecuada, que está establecida en el artículo 1985 del Código Civil, pero que sin embargo, esta nos limita a algunas aplicaciones de responsabilidad civil y algunas evaluaciones del derecho de daños en el ámbito civil, puesto que la causalidad adecuada es la causalidad que se limita y se encuadra en lo que sucede desde el punto de vista de los hechos, del daño generado, y a partir de ello, cuál sería, digamos, su efecto resarcitorio, ¿no?, o indemnizatorio. Entonces, esta causalidad adecuada en nuestro sistema civil peruano tiene diferencia, por ejemplo, con normas extranjeras como
la responsabilidad civil en el derecho francés o en el derecho alemán, en la cual estas sí contienen otros tipos de causalidades, ¿no? Es decir, un plus frente a la causalidad que sería interesante e importante. Muchas veces se le preguntó a Gastón Fernández eh, por qué simplemente usar la causalidad próxima o adecuada y por qué no usar la causalidad probabilística o la causalidad virtual. Entonces, es una gran expectativa que se tiene en el mundo ex post pandemia, porque hay, por múltiples motivos, o por el tema propio de la pandemia, o por el tema propio de la cientificidad, ya es exigible presumir un daño probabilísticamente. Es más, en el ámbito del derecho ambiental ya se construye la causalidad probabilística, pues un niño que viva en alrededores de un centro de explotación minera y que luego de años en los cuales ha vivido ahí, posteriormente, pasado más de 10 años, sufra problemas generados en la piel o en el sistema respiratorio como consecuencia de la contaminación ambiental. Entonces, probabilísticamente sí podría haberse generado a partir de la convivencia en un ambiente contaminado, pero es viable aplicar la responsabilidad civil considerando que la causalidad debe ser simplemente adecuada y no probabilística. Es decir, yo posterior a 15 años que presente los daños generados por esa convivencia en el sector minero, pueda yo reclamar a ese potencial dañador el resarcimiento, ¿no? Pueda yo identificar el daño, eso no es posible. Entonces, aquí también ello amerita pues una discusión, ¿no? Un coloquio entre ustedes y que puede abrir quizás mucho más la expectativa, ¿no? Y esta causalidad probabilística igualmente dentro de la cientificidad se manifiesta cuando en los temas de maternidad subrogada o en los temas de alquiler de vientre o más que nada eh, en los embriones in vitro, ¿no? En los temas de reproducción humana asistida, que un niño concebido bajo reproducción humana asistida con el tiempo, cuando ya tiene 12 o 13 años, pueda sufrir una dolencia en la cual luego de los exámenes se determine que es un cáncer. Entonces yo puedo solicitar una indemnización por daños a la clínica que procedió con la inseminación artificial, en la pregunta, ¿no? Si vamos a aplicar la causalidad adecuada, tiene que haber una relación entre el hecho y el daño que sea próxima y adecuada. Eh, Pasado 12 años, 15 años, la dolencia que pueda sufrir el niño sería discutible probabilísticamente. Más aún si la clínica me va a responder de que en efecto se hizo en todos los estudios, y aquí están todos los estudios biológicos, científicos, médicos, para poder determinar que existe genéticamente un estudio científico que acredita todo el bienestar suficiente para hacer y proceder con la inseminación. Entonces, ¿ello qué significa? Que ya no habría esa oportunidad de poder solicitar o poder demandar con respecto a ese daño generado. Y eso preocupa porque definitivamente podría existir. Una de las causales, pues, ha sido una indemnización, ha sido una reproducción humana asistida, y la cual, pues, implica un procedimiento, ¿no? Clínico, biológico de salud a través de los médicos. Entonces, ello que nos propone que debiera existir varias modificaciones del Código Civil en el tema de fuentes de obligaciones, en especial en los elementos de la responsabilidad civil, en los cuales se establezca, por ejemplo, el tema de la causalidad probabilística. Una causalidad de, como su propio nombre lo dice, ¿no? Probable, supuesta, que sí podría haberse generado a partir de ello, porque es muy complicado demostrar la causalidad adecuada. Entonces,
Eso se presenta día a día, ¿no? Entonces, para el tema médico, para el tema científico, resulta interesante debatir la causalidad como un tema preferente e importante. Además que ya la antijuricidad no requiere ser, pues, eminente típica, ¿no? Podría ser atípica dentro del derecho civil y de la responsabilidad civil, no necesariamente típica. Pues la tipicidad y la imputación objetiva es propia del derecho penal, ¿no? Acá solo habría que ver si esa tipicidad generó a través de un factor de atribución, que puede ser culpa, ¿no? O riesgo, o culpa, o dolo, en este caso, ¿no? Y esa culpa o dolo va materializado, diríamos, en el aspecto desde la responsabilidad objetiva como riesgo y costo de precaución, ¿no? Es decir, el dolo y la culpa, el factor de atribución subjetiva, ¿no? Tiene otro matiz en el factor de atribución objetiva, que vendría a ser el riesgo y el costo de precaución. También un punto de vista interesante. Eh, ¿Por qué debiera llamarse culpa y dolo? Porque no necesariamente puede ser que quien causa daño a otro está obligado a minimizarlo, ¿no? Si le hacen la pregunta a todos ustedes, si uno de sus patrocinados causa daño a otro, ¿está obligado a indemnizarlo? La respuesta es no necesariamente, porque tiene que existir un factor. ¿Y cuál es ese factor? La culpa y el dolo. ¿Comprende? ¿Y por qué? Pues la culpa, pues va a haber figuras, como dice Lorenzetti, ¿no? Dentro de la apreciación de la culpa, ¿no? Culpa por imprudencia, ¿no? Culpa por negligencia, culpa por impericia. Entonces, habrá que merituar qué implicancia de culpa se generó dentro de la responsabilidad subjetiva para poder determinar esa implicancia, ¿no? Y mientras que en el factor objetivo ya será riesgo y costo de precaución. Es decir, si nosotros afinamos nuestra percepción frente a un accidente de tránsito, no tendríamos por qué decir el chofer tuvo la culpa, porque la discusión de factor de atribución de culpa y dolo no es para la responsabilidad objetiva, sino para la responsabilidad subjetiva. Para la responsabilidad objetiva es el riesgo y el costo de precaución. Los dos elementos interesantes, ¿no? Puesto que en el artículo 1970 de nuestro ordenamiento civil establece quien por bien riesgoso o peligroso causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. Entonces, es una figura interesante que amerita de que sine qua non hay una exigencia frente al riesgo creado, ¿no? Y frente también al costo de precaución. No necesariamente el riesgo, sino el costo de precaución como un factor de atribución. Es decir, hubo un riesgo, sí, el cual por yo conducir un bien riesgoso, peligroso, o una actividad riesgosa o peligrosa, estoy inmerso en responsabilidad civil y tengo que asumir los daños generados frente al hecho, al potencial hecho. Y entonces, también el costo de precaución. No tuve la precaución de verificar mis frenos, no tuve la precaución de manejar de acuerdo a lo que establece el reglamento de tránsito, la velocidad y la señalización. Y entonces sí tengo que asumir, porque precisamente el factor de atribución dentro del aspecto de la responsabilidad objetiva se trasluce en riesgo y costo de precaución, a diferencia que el factor de atribución en la responsabilidad subjetiva es de dolo y culpa, ¿no? Culpa, como dijimos y como manifiesta Lorenzetti, en sus tres niveles o definiciones o identificación de la culpa, ¿no? Culpa por impericia, culpa por negligencia, culpa por eh, imprudencia, ¿no? Que muchas veces se genera cuando uno asume una obligación, ¿no? Entonces, y otra que es el dolo, pero el dolo desde el punto de vista civil, ¿no? Que eso también es importante. Y el dolo dentro del punto de vista civil es el dolo civil, que conlleva al dolo por inejecución de una obligación, incumplimiento o inejecución diligente de una obligación, ¿no?
no verifiqué la carta médica que establece, eh, digamos, los parámetros por los cuales yo debo ceñirme al momento de mi actuación como médico. Entonces, estoy vulnerando un tema de obligación y estoy generando una inejecución de la misma y por lo tanto un dolo civil, ¿no? Entonces, aparte de ello, una culpa que no necesariamente pudo ser por inejecución, sino por imprudencia, por impericia o tal vez por negligencia, ¿no? Entonces esas figuras sí son interesantes para ser analizadas, para ser merituadas, porque de ello se trata dentro de la responsabilidad subjetiva. Y la responsabilidad objetiva, por riesgo o por costo de precaución, ¿no? ¿Quién está en mejor situación de prevenir el costo del daño? Es una posición que tiene, por ejemplo, el common law, a diferencia de nosotros. Nosotros no tenemos nosotros dentro de nuestro ordenamiento jurídico civil tenemos que merituar esos elementos: antijuricidad, causalidad, daño, factor de atribución. Pero sin embargo, en el common law no lo requiero. Simplemente identificar el costo de precaución para ambas figuras, y es el chief cosa bodily. ¿Quién está en mejor condición de prevenir ese daño? ¿Quién? Un tema de negligencia médica. ¿Quién está en mejor condición de prevenir el daño? ¿El médico o el paciente? Es el paciente que tiene que decir, no, no voy donde este médico, o no quiero este médico porque me dijeron que no es bueno, o esta clínica no es buena y por lo tanto tengo que ir buscando otra clínica para poderme atender. No, de ninguna manera. Entonces, ese es el costo de precaución que automáticamente va a generar y de manera eficiente y por internalización de este problema que pues tenga que asumir la responsabilidad el médico o la clínica por responsabilidad solidaria, que bueno, conlleva ciertamente a un elemento importante que tenemos nosotros dentro de la apreciación de los alcances que tiene la responsabilidad, ¿no? No simplemente la responsabilidad del médico, puede ser la responsabilidad clínica, la responsabilidad del consorcio, y así sucesivamente, o la responsabilidad de la aseguradora, sucesivamente conforme contenga el alcance viable y posible de la responsabilidad solidaria. Entonces, esto para nosotros es interesante e importante, estimado doctor, ¿no? Entonces, además tenemos la esencia, ¿no? ¿Por qué en la responsabilidad civil se establece que esta es de derecho de daños? ¿Por qué? Porque principalmente su causa dentro de la modernización de la responsabilidad civil es eh, el elemento gravitante, ¿no? La columna vertebral, el daño general, el que va a ser patrimonial, que va a generar un lucro cesante, un daño emergente, o va a ser extrapatrimonial, ¿no? Que va a tener dos tendencias: el daño moral cuando tiene la figura contractual y extracontractual, el daño moral, y el daño a la persona cuando se establece la figura de la responsabilidad extracontractual, que va a contener también al daño moral y al daño a la persona. Entonces, esta en su magnificencia resulta interesante. Ahora, la gran pregunta es, ¿yo en un proceso civil puedo demandar ambos o simplemente puedo demandar uno de ellos? Ahí hay varios planteamientos, ¿no? Hay posturas, las cuales dicen que no, se tiene que mandar solo por responsabilidad contractual y no así por la extracontractual. Y hay otras posturas que sí establecen que pueden viabilizarse ambas, ¿no? Definitivamente habrá ahí algunos factores de medición como el tema de la vigencia del mismo, ¿no? O sea, cuándo prescribe una y otra, la caducidad del mismo, la, el tema de contractual dentro de 10 años, el tema extracontractual dentro de 2 años. Entonces, estas limitaciones, si es que están dentro del tiempo, es decir, 2 años, existe la factibilidad de poder presentarlas de ambas partes, ¿no? Entonces, esto para nosotros también conlleva algo interesante que motiva esta apreciación, ¿no? O sea, qué interesante resulta este aspecto, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante. ¿Qué más? En el tema
del tema extrapatrimonial, la discusión del daño moral, ¿no? Un daño moral establecido dentro de la contractualidad, donde va a establecerse pues criterios explícitos del resarcimiento del daño moral, mientras que dentro del ámbito extracontractual ya va a tener otros matices, ¿no? Pues va a existir, como dice Gastón Fernández Cruz, una magnificencia del daño moral, o sea, una extensión del daño moral, ¿no? Por la cual no va a haber incluso límites para solicitar su evaluación. Entonces, esa en nuestra legislación, a diferencia, como reitero, de el derecho francés, el derecho alemán, pues ellos sí establecen en qué casos procede el daño moral extracontractual y en qué casos no. Esa no está establecida en nuestro sistema, por lo tanto yo puedo demandar mi daño moral y pues puedo decir que es 1.000.000 de soles y no necesariamente tengo que pedir que exista la prueba, sino que se tendrá que hacer una evaluación y esta establecerá en base al criterio ecléctico que tiene el magistrado, ¿no? Para poder determinar pues cuál sería, digamos, el quantum equilibrado que se pueda resolver, ¿no? Conforme lo dice el Código Civil. Entonces, pero muchas veces obran por decir un término del común denominador, un término medio. Si pidió 800.000, un promedio de 400.000 o algo por el estilo, pero que ciertamente no se ajusta a ello, sino se debe ajustar a los elementos propios del resarcimiento justo y eficiente. Es un tema también interesante que motiva que se tenga que seguir tratando estos puntos de vista desde esa manera, ¿no? El resarcimiento justo y eficiente frente a estos elementos, ¿no? Entonces, existe sí, pues, por ejemplo, si nosotros vemos la responsabilidad objetiva en accidentes de tránsito, algunos otros criterios que también sería interesante tomar en consideración, ¿no? Que están ceñidos en el artículo 1970, donde pues quien por bien riesgoso, peligroso o ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo. Entonces, ahí, si uno interpreta tal cual epistemológicamente el sentido de lo que ésta contiene, pues definitivamente no se va a poder prescindir o exonerar de la responsabilidad, ¿no? Va a tener que asumir en algún grado, si es que se demuestra que hubo una concausa o si es que hay una fractura causal, ¿no? Pero definitivamente no se puede excluir de la misma. Esta, por ejemplo, es un debate interesante que también Gastón Fernández Cruz refería, ¿no? En el sentido de que sí, en efecto, eh, definitivamente eh, hay que tomar en consideración de que hay que resarcir, pero que sí conviene ya plantear en qué casos debe exonerarse del resarcimiento o de la indemnización que se pueda generar a partir de este hecho que tenga responsabilidad objetiva, más que nada entre los accidentes de tránsito. Entonces miremos con bastante objetividad este punto también, que sí resulta interesante, ¿no? Del mismo modo, si nosotros vamos evaluando este tema, existe pues lógicamente un dañado potencial y una víctima potencial, la cual pues definitivamente voy a tomar en consideración y ya es conocido el tema, pero que sí hay que tomar en consideración, ¿no? Cómo funcionó y cómo se atribuye al Código Civil del 84, ¿no? Gracias a la influencia del Código Civil italiano de 1942, del Código Civil francés, esto al momento de la receptación del Código Civil napoleónico y el primer Código Civil peruano, ¿no? De 1852. Entonces la influencia francesa por el Código italiano y también por el Código francés, en especial el Código napoleónico, y el BGB alemán, que pues sí, en efecto, tiene tendencia mucho más objetiva y donde sí se regula, por ejemplo, el daño moral explícitamente en qué casos. Bueno, también igualmente considerar el análisis económico del derecho desde el punto de vista potencial de los responsables, del costo social de su actividad, inclusive en el, cómo
el punitive damage, ¿no? O sea, el daño punitivo, un daño frente a la colectividad por el hecho generador del daño, ¿no? Esa es una expectativa diferente. Pero a esta también contiene, por ejemplo, desde el común lado, costos, ¿no? Costos primarios, costos secundarios, y estas también deben ser categóricamente elementos que deben primar al momento de hacer la evaluación interpretativa de la aplicación del quantum, del daño. Se establece que una responsabilidad ex ante, o sea, la responsabilidad del dañado potencial, ya está determinado legalmente. ¿Por qué? Porque se genera el daño. Entonces, esto hay que procurar desde el punto de vista de un costo primario de desincentivar. Ahí viene quizás también críticas en el tema de, en casos de conducción en estado de ebriedad, ¿no? Donde el Ministerio Público muchas veces tiene la opción, ¿no?, de poder negociar en términos propios, lícitos, el importe, el cuánto del daño, ¿no?, del resarcimiento. Y entonces trastoca un poco el concepto real de los costos primarios, que viene a ser la desincentivación. O sea, cómo yo desincentivo aquel potencial dañador para que no vuelva a cometer lo mismo, no vuelva a generar y no vuelva a seguir manteniéndose como un dañado potencial. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo minimizar? ¿Cómo puedo desincentivar esa conducta dañosa? Para nosotros eso resulta interesante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ello conlleva a un tema de dilucidación, un tema de análisis, porque no necesariamente es aplicable en varias circunstancias. Es por ello que en el ámbito penal tiene diferente conceptualización y contexto por ser de ámbito público, a diferencia que en el daño establecido dentro del derecho privado, sí va a meritar estas circunstancias, ¿no? Entonces, de otro lado, por ejemplo, se tienen los costos secundarios. ¿Y de qué tratan los costos secundarios? Precisamente la compensación a la víctima. ¿Existe una compensación a la víctima adecuada? ¿Cómo se plantea? La indemnización justa y eficiente. Si eso trasunta solamente en la vía civil o también debe darse en el tema de reparación civil, ¿no? Si bien existe ahí tendencias diferentes, diversas, pero debieron, bajo la política de teoría unitaria, poder lograr y sugerir se homologue. ¿Por qué se homologue? Para que exista, pues, de parte del justiciable menos sufrimiento desde el punto de vista económico y moral, porque tiene que acudir tanto a la instancia penal como también a la instancia civil y tiene que requerir abogado para ambas y costos para ambas. Entonces, ¿cómo compensamos adecuadamente a la víctima? Entonces, habría una indemnización justa y eficiente, lo que definitivamente se discute en el ámbito penal, ¿no? Podría haberse sancionado eficientemente el delito, pero no impuesto una reparación civil acorde, no haberse evaluado correctamente la reparación civil. Entonces es un punto de vista también cuestionable, que amerita inclusive investigaciones, ¿no? Muchos de ustedes están estudiando maestrías, doctorados, que van a requerir hacer tesis. Entonces, existen esos planteamientos interesantes, ¿no?, de costos primarios, costos secundarios, de aplicación dentro de la doctrina, que deben ser comparativamente eficientes y equilibrados dentro del civil law y el common law. Una discusión importante. Se debe desincentivar al potencial dañador para que no vuelva a generar ese mismo hecho dañoso. Y se debe compensar adecuadamente a la víctima para de esta manera lograr resarcir en cierta forma ese gran problema que se le ha generado a partir del daño. ¿Cuál es esa disyuntiva frente a ella? Eso también igualmente genera especulación interesante, ¿no? Entonces, estos costos secundarios de compensación a la víctima son bastante cuestionables porque muchas veces en el ámbito de la reparación civil, dentro del
proceso penal que es de naturaleza civil, pero que es de contexto público y que por lo tanto muchas veces no se fija el resarcimiento adecuado porque no se trata de un derecho privado en pro de la víctima, sino en pro de la sociedad como derecho público. Bueno, es un planteamiento, es una manera o postura de tomar en consideración, pero que definitivamente genera un, una gran interrogante, ¿no? De cómo se podría mejorar dentro de la responsabilidad civil. Igualmente, quizás sugerir dentro de una reforma del Código Civil en el ámbito del derecho de las fuentes de las obligaciones. Entonces, y otro punto importante, el costo terciario, que implica las leyes y directivas como el SOAT y normas sancionadoras. Esto, ¿qué significa? Que si yo ya utilicé el SOAT, puedo yo recurrir a una demanda de indemnización o de resarcimiento, o ya no es viable. Entonces ahí hay posturas, ¿no? Incluso de definición, ¿no? Morales Serias habla de que una cosa es indemnización y otra cosa es resarcimiento. Quizás a mí me indemnizaron a través del SOAT, ¿no? Hasta un punto de vista por el seguro, desde un costo terciario, pero si no es suficiente, yo puedo recurrir a un resarcimiento en la vía civil por el tema del daño patrimonial o extrapatrimonial generado, como es el daño moral, porque el SOAT no te está cubriendo un daño moral, no te está cubriendo un daño a la persona, te está cubriendo un, un tema de indemnización contractual establecido o preestablecido, ¿no? Bajo norma explícita o reglamentación, pero que no te limita a poder demandar un daño moral o un daño a la persona extracontractualmente por el perjuicio generado y por el daño causado. Entonces, pero esto también es interesante, ¿no? Entonces, esta manera de dilucidar entre costos dentro de la responsabilidad civil implica ciertamente pues un criterio interesante, ¿no? De cómo se visualiza el tema del derecho de daño. Y de ahí, por ejemplo, tenemos el tema del daño moral y el daño a la persona, dos puntos de vista interesantes, aunque ya hay plenos en los cuales dicen que hay que equilibrar el tema del daño moral como si fuese un daño a la persona. Pero también hay posturas, como de Leice León y otros, que establecen que no, que cada uno mantiene su diferencia, ¿no? Y que pues igualmente también existen posturas que defienden que eh, ambas son iguales, tanto el daño moral como el daño a la persona representan lo mismo, o que se trata de la persona que sufre un daño moral. Entonces, Carlos Fernández Cesarego plantea esa nueva óptica cuando es invitado a formar parte de la revisión del Código de 1984, ¿no? Pero él introduce por eso ese artículo 1985 que habla del daño a la persona. Si usted busca en el Código Civil en qué otro artículo se tiene sobre el daño a la persona, no va a encontrar más que en el artículo 1985. Pero quedó incompleto, o sea, no se dejó debidamente. Además, que de la exposición de motivos tampoco tuvo su suficiente fundamentación. Ese es un punto de vista también discutible, ¿no? Interesante. Interesante porque hay que seguir investigando, interesante porque nos motiva a nosotros como abogados y muchos de ustedes en proceso o ya maestros o magíster, en proceso de estudios doctorales o de publicaciones de artículos científicos que hoy ya está en boga, ¿no? Y es de solicitud de la Junta y otros y otras entidades de ver cuántos, además de los diplomados, cuántos artículos científicos ha publicado. Entonces, la responsabilidad civil es una temática que contiene bastante problemática y que puede tomarse en consideración desde el punto de vista inductivo, o sea, metodológicamente, como desde el punto de vista deductivo. O sea, ¿eso qué implica? Abásalo, que es un jurista brasilero, plantea dentro de la metodología de la investigación jurídica, porque hay que fijarnos dentro de esa temática de la investigación jurídica, cómo
realizar una investigación frente a los costos primarios, secundarios y otros, por ejemplo, o cómo realizar una investigación frente a la expectativa del daño moral y el daño a la persona, desde dos puntos de vista ontológicamente advertidos. ¿Cuáles? La realidad, o sea, cómo yo observo dentro de la realidad del justiciable, ¿no? Se cumple con esa indemnización justa y eficiente a la potencial víctima, es viable y es posible aplicar al dañador potencial un resarcimiento que desincentive su actuación posterior, es decir, aplicar eficientemente para que no vuelva a generar más accidente de tránsito o no vuelva a ser más dañador potencial. ¿Cuál sería esa conceptualización? ¿No? Entonces, ese es el punto de vista desde el ámbito ontológico, o sea, de la realidad. Entonces, ese es un punto que pueda merituar un análisis inductivo. ¿Qué quiere decir inductivo? O sea, que yo voy a la fuente, hago una encuesta, establezco entrevistas, hago focus group, establezco diálogos para poder obtener esa información, pongo mi punto de vista crítico, reflexivo, porque hoy la investigación ex post pandemia ya cambió totalmente, ¿no? Anteriormente, cuando usted le preguntaba, ¿estás haciendo tu investigación sobre el tema de responsabilidad civil? Y usted le decía, sí, estoy acopiando información. ¿Y cuándo vas a terminar de esto? Bueno, no tengo mucho tiempo, pero pienso acabar este fin de año, porque voy a ir a bibliotecas a recabar información. Eso era antes, ex ante pandemia. Con la pandemia y ex post pandemia, ello contribuye, a pesar del gran deterioro en salud y los grandes daños que se ha generado en el sector, también ha contribuido en el tema de la cientificidad, y en especial en la cientificidad jurídica, ¿no? ¿Por qué? Puesto que hoy tenemos ya la facilidad de buscar por redes sociales, por Google Académico, por plataformas importantes de revistas indexadas, como señalamos, Scopus, WOS, Cielo, Latindex 2.0 y todas aquellas indexadas, ¿no? Que me permite a mí encontrar a través de árbitros publicaciones eficientes, discutibles, establecer la discusión y la reflexibilidad en este ámbito. Entonces, inductivamente voy al ámbito del campo, ¿no? Obtengo datos de ahí. Entonces, eso viene a ser un ámbito de método inductivo, mientras que el ámbito de método deductivo va a ser el estado del arte. O sea, voy a revisar, hacer una revisión sistemática, hacer una revisión bibliográfica, o hacer una revisión paraguas, o a establecer una revisión a través del ámbito mixto, que me va a conllevar a una revisión que se llama Scoping Review, o sea, que es un tema también interesante, cómo recabar información, para poder decir, sí, en efecto, he leído 50 artículos científicos, de los cuales 20, dentro de los criterios de inclusión y exclusión, conllevan aclarar mejor la postura de los costos primarios, por ejemplo, conlleva aclarar mejor la postura del daño moral extracontractual y contractual, y proponerme de qué forma puedo yo ser más asertivo para lograr establecer una comparación que en la cientificidad se llama triangulación y también se llama cristalización. ¿Eso qué quiere decir? O sea, analizo desde mis temas obtenidos en mis artículos, que se llama Estado del Arte, y desde mis temas obtenidos en los textos, en los libros, ¿no? Libros importantes, clásicos, Leice León, Carlos Fernández de Sareo, Fernando de Trasenier sobre responsabilidad. Entonces, ¿qué viene a hacer eso? Estaba en la cuestión. O sea, hacer una comparación en estos textos frente a la opinión que tiene el justicial, frente a la opinión que tiene un señor fiscal, un señor juez, frente a la opinión que tiene un señor abogado litigante, un señor abogado experto en penal o en responsabilidad civil. Entonces, esto va a ayudar a concretizar posturas. Y de eso se trata, ¿no? La investigación hoy es establecer posturas reflexivas, es decir, críticas, posturas
en las cuales yo tengo que ver de qué manera debe tomarse en consideración este punto de vista, en especial de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? O sea, cómo yo advierto la responsabilidad civil extracontractual desde este ámbito, ¿no? Si bien esta cátedra de hoy es explicar, dar un introito de teórico, científico sobre la responsabilidad civil, y la próxima cátedra será un tanto mucho más expeditiva y pragmática, esto busca refrescar, ¿no?, las ideas, plantear lo importante de la problemática, asumir que este es un gran reto para nosotros como abogados y mejorar nuestro léxico, nuestra interpretación, nuestra argumentación, teniendo en cuenta los parámetros de lo que conlleva al análisis de la responsabilidad civil en sus elementos y lo que conlleva mi factor de atribución, si es dolo o culpas, cuando es extracontractual subjetivo, y si es riesgo y precaución, si es en responsabilidad objetiva extracontractual, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar a tener una definición clara. Si es que voy a contestar una demanda, no diré, pues, estaba lloviendo torrencialmente y entré a una curva y, bueno, se vaciaron los frenos, ¿no? Entonces, esa es una justificación para exculpar, pero si no se trata de culpa, no existe un factor de atribución de culpa en la responsabilidad objetiva. Se trata de un riesgo y de un factor de, de atribución de costo de precaución. Entonces, si yo estoy diciendo de que en efecto llovía, había nevado y se vaciaron los frenos, es porque no tuve costo de precaución. No conducía diligentemente, no conducía dentro de los rangos permisibles que están en el reglamento de tránsito, no hice un control de mi vehículo oportuno y por lo tanto automáticamente con mi respuesta estaría confirmando de que sí tengo plena responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy identificando mal que el factor de atribución, ¿no? A diferencia que en el ámbito subjetivo extracontractual, sí, pues tendría que aplicar la culpa y el dolo. Pero ¿en qué circunstancias? Si fueron por imprudencia, si fueron por negligencia o por impericia, como lo dice la Lorenzetti, o si fue por dolo civil de falta de cumplimiento de la correcta ejecución de la obligación, ¿no?, o por inejecución de la obligación, tal cual también se brinda en el aspecto de la responsabilidad civil contractual. Entonces, ¿cómo estoy yo analizando mi factor de atribución? Eso me interesa. De esa manera yo voy a poder lograr plantear correctamente una respuesta, una contestación de la demanda, ¿no? Y además considerar igualmente que el artículo 1969 en su parte infine dice que se invierte la carga de la prueba. Y nosotros hemos estudiado en teoría general del proceso que la, la carga de la prueba corresponde al, al, quien, al actor, ¿no? O sea, al demandante. Aquí se invierte la carga de la prueba y esta le corresponde absolver al demandado. Entonces, este es un punto de vista importante en quien no conoce de ello podría cometer un error de contestar niego y contradigo en todos sus extremos la demanda porque el actor jamás probó que los hechos fueron así. Cuando la inversión de la carga de la prueba te está atribuyendo a que tú seas el quien aclare si tuviste o no que ver en el hecho dañoso y la implicancia que tiene como factor de atribución en ese daño, o debieras haber hecho un análisis si el nexo causal entre el daño y el hecho es adecuado o no. Entonces, ese es un punto de vista también interesante, ¿no?, de una reflexión que nos permite a nosotros entender mejor este rubro de la responsabilidad civil, que dicho sea de paso es un rubro muy importante, muy interesante, que nos motiva a una gran reflexión, ¿no?, del asunto, ¿no? Acá igualmente, si nosotros vamos hablando sobre las teorías dentro del ámbito de la responsabilidad civil objetiva, tenemos la teoría del buen padre de familia, la teoría del hombre diligente, ¿no? Son teorías que favorecen, ¿no?, para poder definir el paradigma de la responsabilidad civil objetiva.
la diligencia o negligencia con que actúe el agente dañador. Por ejemplo, ¿no? Conducir a una velocidad adecuada y prudente o portar brevete es característica de un hombre diligente. Entonces, eso va a demostrar que yo iba a una velocidad adecuada y siempre me he caracterizado por tener mi brevete sin sanciones de papeletas por imprudencia o por mal manejo, va a acreditar que era un hombre honorable, un buen padre de familia, un hombre diligente, la cual va a mermar el tema de riesgo frente a la evaluación del costo de precaución, que es importante. Y el otro punto de vista, por ejemplo, de tomar en cuenta que ciertamente es aplicable en el common law, ¿no? El chip es cost avoided, como refería hace un momento, que te dice quién es el agente, ¿no?, que responde al daño, que se ocasiona es quien se encuentra en mejor posición, o sea, quién está en mejor situación de asumir el costo del traslado del daño. ¿Quién? ¿A quién hay que atribuir ese hecho dañoso? ¿Quién sería el potencial dañador? Por un tema de lógica. Entonces, no necesariamente por un tema de probanza, ¿no? Entonces, este es un punto de vista interesante, que quizás con una reforma del Código Civil en el tema de responsabilidad civil podría ayudar mucho a que los procesos en el tema de responsabilidad civil contractual, extracontractual, sean, más que nada las extracontractuales sean mucho más ligeras y en menos tiempo, ¿no?, y más eficientes. Y se puede internalizar todos estos costos que conllevan a procesos largos, ¿no? Y lamentablemente por la alta carga procesal en el Poder Judicial existe un mayor incremento de tiempo que vulnera las expectativas del justiciable, de la potencial víctima y de su familia, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista también interesante. Y este punto de vista que trata el costo terciario está basada en la doctrina del deep pocket, ¿no?, en la doctrina de la teoría del bolsillo profundo. O sea, a través del seguro yo puedo, con el tema del SOA, pagar un monto menor, pero cubrir el seguro ese, en el caso de que se genere un hecho dañoso donde existe una potencial víctima que tenga que requerir de por lo menos un importe inmediato de indemnizatorio que le permita cubrir un daño que vendría a ser un daño patrimonial, un daño físico, biológico, ¿no?, que se ha presentado a raíz del accidente. Entonces, para nosotros eso resulta interesante. Acá hay una teoría que quería mencionarles, ¿no?, también a propósito de epistemológicamente recordar la trascendencia de la responsabilidad civil, es la teoría de Erne Hand, ¿no?, un juez de la Suprema Corte en Estados Unidos, quien sustentó una tesis doctoral a través de esta teoría, que es la teoría del costo de precaución. Es una teoría interesante, ¿no? Y esta teoría del costo de precaución habla sobre el tema del costo de precaución frente a la magnitud del daño. Si el costo de precaución es mayor a la magnitud del daño, sí existe definitivamente responsabilidad civil. Pero cuando el costo de precaución es menor a la magnitud del daño, automáticamente se debe declarar fundada la demanda de responsabilidad civil por el daño generado. Entonces, ¿se entiende? Pregunto. Si el costo de precaución es menor a la magnitud del daño, tácitamente se declara fundada la demanda. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con el factor de atribución de la responsabilidad objetiva extracontractual, ¿cierto? Y entonces, los elementos que sustentan el factor de atribución de responsabilidad extracontractual objetiva son el riesgo y el costo de precaución. Entonces, Lerner toma solamente el costo de precaución. ¿Y qué dice? Si tu costo de precaución es mayor a la magnitud del daño, definitivamente va a declararse infundada. Pero si el costo de precaución es menor a la magnitud del daño, entonces se va a declarar fundada la demanda de indemnización que se plantee. ¿Por qué?
puesto que, por ejemplo, yo estoy conduciendo un vehículo, y entonces, como chofer, como dueño, propietario o como empresa a cargo de la unidad vehicular, debo no tomar en cuenta los costos de precaución, ¿cierto? ¿No? Que puedas intempestivamente abrir fuego en la unidad a raíz de un cortocircuito es una falta de costo de precaución, una carencia de costo de precaución, lo cual amerita una responsabilidad inmediata, ¿cierto? Que porque podría incluso afectarse. Potencialmente las víctimas que están dentro del vehículo podrían podría generarse daños hasta irreparables. Entonces, ese costo de precaución que es menor o mayor a la magnitud del daño. El hecho de que yo pueda revisar el sistema eléctrico, el hecho de que pueda yo revisar los frenos, es menor o mayor a la magnitud del daño. Esa es la pregunta. Es menor. El hecho de que un mototaxi regule sus frenos, el hecho de que un mototaxi evalúe bien su carrocería, el hecho de que un taxi tenga en cuenta sus frenos y su dirección, el hecho de que una unidad de transporte público tenga en cuenta sus frenos, su dirección. Últimamente vemos choferes o vehículos que van a gran velocidad, pasan los dinteles, entran a la pista, a la acera y lamentablemente resultan víctimas un niño, una madre que está transitando con tranquilidad dentro de una acera. ¿Por qué? Es una falta o carencia de costo de precaución. Por lo tanto, a esto hay que discutir, a ello hay que todavía establecer un proceso civil para determinar y declarar fundada el resarcimiento del daño generado a las potenciales víctimas. No es necesario porque simplemente a partir de esta teoría del costo de precaución automáticamente debiera declararse fundada. Y eso podría optimizar y desincentivar lo que anteriormente dijimos, el tema de la conducta del potencial dañador y poder de esa manera también establecer un justiprecio a la víctima, ¿no? En su momento y no pues a futuro. Entonces, ¿por qué? Porque de toda la lectura que nosotros estamos analizando hoy, de todas las especulaciones de índole epistemológico de la responsabilidad civil que estamos tratando ahora, ¿qué está resultando finalmente? De que todo esto queda a veces en saco roto, como se dice, porque no lo aplico en su momento, porque pues el potencial dañador ya con el tiempo de la prolongación del proceso ya cambió de giro, ya no es titular de la empresa, ya no va a asumir las obligaciones que le van a generar a futuro, porque no se definió en el momento. Y eso, por ejemplo, es un tema interesante, ¿no? El costo de adoptar precaución, la menor probabilidad de accidente y la magnitud del daño son elementos importantes para discutir en una responsabilidad extracontractual objetiva. Y eso nos da a pensar qué criterios podríamos adoptar frente a estas circunstancias, ¿no? Entonces, esto también como profesionales refuerza la idea de la responsabilidad civil, refuerza la expectativa de nuestra interpretación jurídica que tenemos que dar y argumentativa y reflexiva al ámbito de la responsabilidad civil para poder de esa manera mejorar en nuestros criterios, ¿no?, de planteamiento. Porque esto va a conllevar precisamente pues, a estos elementos de índole importante que viene a ser la reflexión que nos invita, ¿no?, a que la responsabilidad civil en el ámbito objetivo es de naturaleza objetiva y solidaria entre el conductor, el propietario, el vehículo y, de ser caso, el prestador del servicio del transporte, ¿no? La responsabilidad solidaria, la responsabilidad vicaria, que también puede aplicarse cuando se trata de un tema laboral. Quien responde es el dueño, es el empresario, es el empleador en la vicaria, y en la solidaria quien responde no solamente es el conductor, sino el propietario del vehículo
y en este caso también el prestador del servicio de transporte terrestre, el concesionario de la ruta, etc. Entonces es un tema también discutible de la responsabilidad solidaria, aunque la responsabilidad solidaria en nuestro Código Civil podría también mejorar, ¿no?, su expectativa porque tiene varios ítems contenidos en una, la cual en cierta manera eh, limita un poco la aplicación correcta de la responsabilidad solidaria y pues establece instancias y momentos de sujeción evaluativa que no es tan expeditiva, ¿no? Entonces, ese también es un punto de vista importante. Entonces, la finalidad primordial del sistema de la responsabilidad extracontractual es siempre el resarcimiento a favor de la víctima. Es cierto, claro, sea en el ámbito subjetivo o en el ámbito objetivo. O sea, por ambas circunstancias hay una finalidad primordial, es el resarcimiento a favor de la víctima. Y desde el punto de vista del costo terciario, la indemnización, ¿no?, por el tema del servicio del costo terciario que vendría a ser el seguro. Entonces, este punto de vista interesante se percibe con más prestancia en el daño moral, en la responsabilidad civil subjetiva, eh, la cual conlleva pues precisamente a que en el daño extracontractual subjetivo, el daño moral no tiene límites, parámetros. La magnificencia del daño moral relatado por Gastón Fernández Cruz es un tema interesante. Yo les invitaría a que puedan leer a Gastón Fernández Cruz, a ver sus vídeos de Gastón Fernández Cruz, que es interesante, sobre la magnificencia del daño moral, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el caso Brunito, un caso interesante que podríamos ver así el próximo martes sobre casos prácticos, ¿no? El caso Brunito que nos lleva a pensar que pues el simple descuido de la madre de un niño que tenía ciertos eh, problemas de autismo en salud, el abandono de la madre no es causal para exonerar el tema de la responsabilidad objetiva del tren, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento cruzaba el tren por la vía y que definitivamente el niño estaba cerca. Y como tal, pues el niño lamentablemente fue arrollado por el tren. Así como hoy que sucedió también que él por poco arrolla a varias personas. Y sí, impactó con un bus y con un par de vehículos más, ¿no? Que lamentablemente pudo haber sido también muy grave, pero que existe responsabilidad, sí, existe responsabilidad por el tema de concausa, claro, porque yo tampoco puedo colocarme en la vía cuando está viniendo el tren. Entonces, y también existe eh, responsabilidad por la municipalidad, ciertamente por no regular la vía con garantías de precaución. No existen los costos de precaución suficientes, ¿no? Entonces es un punto de vista también a discutir, a evaluar. Entonces, la finalidad primordial del sistema de la responsabilidad civil es siempre el resarcimiento de la víctima, porque la extracontractualidad se inspira en la lex aquilia, que es el quien causa daño a otro está obligado a indemnizarla, ¿no? O sea, necesariamente implica ello, mientras que en la responsabilidad subjetiva, quien por dolo o culpa causa daño a otro está obligado a indemnizarlo, pero simplemente si es que yo le causo un daño sin que esté evaluada la culpa o el dolo, no me obliga a mí a ser responsable del daño generado, como por ejemplo un terremoto, una cuestión fortuita, en la cual yo tenga que salir rápido y por salir, por saltar, por mi desesperación, puedo arrollar, puedo maltratar, digamos, sin quererlo, a otra persona, puedo generarle un daño, no estaría obligado porque hay un tema de fractura causal y también hay un tema de falta de claridad en la interpretación del factor de atribución de dolo culpa. Entonces, ese también es un punto de vista interesante e importante, ¿no? El riesgo normalmente por sí solo no crea responsabilidad. Eso también es lógico. O sea, que yo tengo un vehículo estacionado y yo estoy ahí,
definitivamente no estoy generando responsabilidad. Pero sí cuando éste está en movimiento. Entonces, la presunción de jure, esa presunción jure de jure, es cuando se pone en funcionamiento el bien riesgoso. Cuando yo estoy conduciendo el bien riesgoso, automáticamente, jure de jure, soy potencial dañador, ¿no? O dañador en potencia. Y que si cualquier víctima se cruce o suceda algo, voy a asumir responsabilidad, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista también importante que se discute en el artículo 1970 porque las eximentes son fractura causal o con causa, pero eximentes en el ámbito de mermar, de disminuir, pero no eximentes en el ámbito de excluir de la responsabilidad. Esta es una discusión que sí se puso en cuenta, se tomó en consideración en la Comisión de Reforma del Código Civil en el ámbito de responsabilidad civil, pero que quedó, al menos con la primera postura de reforma del Código Civil, aún todavía latente, ¿no? Que no se ha cambiado explícitamente su contenido. Pero sí en el ámbito de la responsabilidad civil objetiva por el artículo 1970, porque ahí sí se establece mejor causalidad y mayor discernimiento frente a la responsabilidad, que eso sí era de esperarse frente a nuestro código vigente, ¿no? Que tiene una ilimitada responsabilidad en la responsabilidad objetiva extracontractual, ¿no? Entonces es un punto de vista también importante. Claro, la responsabilidad de las aseguradoras es diferente, ¿no? Porque es una responsabilidad contractual, que eso lo vemos en otra clase, y la acción indemnizatoria, pues, está subsumida en el contrato y cubre los parámetros establecidos en el contrato. Algo que sí, en efecto, también debe cambiarse, porque no es posible que solamente una aseguradora implique una responsabilidad contractual. También debería sujetarse a una responsabilidad extracontractual. Es por eso que se discute los articulados del Código Civil respecto a los seguros, ¿no? Que anteriormente incluso tenían otra redacción y que fueron modificados y que deberían modificarse nuevamente, al igual que la responsabilidad civil de magistrado, que solamente es contractual, más no extracontractual. Y entonces esta también deja mucho que desear o genera una pregunta y una interrogante en el sentido de que un magistrado debe ser pasible a una responsabilidad extracontractual o simplemente contractual. Inclusive, la contractual debe ser en casos que correspondan. No se han planteado casos en que la alta carga procesal no significa precisamente una responsabilidad contractual, porque es un factor, ¿no?, externo que genera un trastoque en el cumplimiento. Por lo tanto, no puede asumirse una responsabilidad contractual. Ese es un punto de vista cuestionable, tal vez, por muchos juristas, porque en la responsabilidad civil del magistrado, por ejemplo, en España, el Poder Judicial sí asume responsabilidad extracontractual, en la medida que del daño generado por una aplicación impropia, por ejemplo, lo más discutible, ¿no? La prisión preventiva frente a la presunción de inocencia o frente a casos mediáticos o procesos paralelos o lo que se conoce como juicios paralelos, ¿no? Donde en sí no son juicios paralelos, sino juicios oblicuos, como dicen otras corrientes, porque se genera a través de medios, muchas veces, en algunos casos, una proyección dañosa que hace ver que ese potencial dañador sí fue el quien generó el caos, más no así la propia víctima, ¿no? Entonces, ahí se genera toda una especulación y muchas veces, pues, el juez, influenciado con factores externos, motiva una prisión preventiva, la cual al final queda absuelta. Ahí tenemos, por ejemplo, solo para comentar, hay varios últimos casos, ¿no?, que se han debatido, por ejemplo, el caso Cócteles, y entonces nos lleva a ver, ¿habrá responsabilidad civil por ese concepto o no?
¿Se aplicará la responsabilidad civil del magistrado en ese aspecto o no? ¿La responsabilidad civil del fiscal o no? Pero ahí pues ahí es un gran interrogante, ¿no? Porque la responsabilidad es solo contractual, no es extracontractual. Si fuese extracontractual como en otros países, definitivamente sí prosperaría. Pero en este ámbito considero que no. Aunque, como dice François Jenny, en el derecho no hay verdad absoluta. Pertenece a lo controvertible. Entonces podemos cada uno de nosotros, los presentes acá, los 65 presentes en este momento, sí podrían tener diferentes lecturas de todo lo que hemos comentado ahora, ¿no? Entonces, esto sí resultaría interesante, ¿no? Entonces, para mí, en verdad, consideraría que no habría una responsabilidad. Sin embargo, cada quien podría tomar diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ciertamente, como dice Edwin, leyendo la lectura, un mal ejemplo de los cócteles, ¿sí? Definitivamente, ¿no? Pero no voy yo al tema penal o constitucional, sino al tema civil. O sea, ¿qué nos llevaría ese tema cócteles en la proyección de la responsabilidad civil? ¿No? Entonces, ciertamente es una consecuencia que lamentablemente es discutible, pero que más adelante tampoco conllevará a responsabilidad civil del magistrado ni del fiscal, porque en definitiva el tema de responsabilidad civil del magistrado y del funcionario público es contractual, no es extracontractual. Y por lo tanto, la especulación establecida de quien causa daño a otro está obligado a indemnizarlo, no va a funcionar, pues, definitivamente. No va a funcionar como lo refiere Edwin, ¿no? Y bueno, aquí hay otra pregunta de Nancy, que dice, en lo referente a los costos primarios, que ya está legalmente determinado, quiere decir que hay números cláusulos en tema de responsabilidad objetiva. En definitiva, el número clausus está establecido en el artículo 1970. ¿No? O sea, quien causa daño a otro está obligado a indemnizar. O sea, no podemos salir de esa regla, salvo una reforma del Código Civil que sí se plantea para mejorar esos números clausus. Ahora, el costo primario de aplicación, de desincentivación y el costo secundario de un justiprecio eficiente resarcitorio a la víctima sí queda discutible, porque no siempre se cumple, puesto que se excluye muchas veces de este planteamiento del doctrinario, de los costos primarios y costos secundarios, a partir de los criterios de sana crítica, criterio de conciencia, máxima experiencia, que se plantean a través de los señores magistrados. Lo que sí es establecido, y hay números clausus, es en el costo terciario, ¿no? Que sí se aplica para el tema de indemnización, ¿no? En casos de responsabilidad civil objetiva extracontractual y que si es que amerita un daño moral, va a implicar que se pueda pues, presentar una demanda de resarcimiento, ¿no? Porque el daño moral extracontractualmente es ilimitado. Por eso se habla de la magnificencia del daño moral extracontractual. Y finalmente, no, para no cansarlos ni atosigarlos, yo sé que a esta hora de la noche es un poquito ya complicado tratar estos temas, pero sí les agradezco su presencia, es referir al punto de vista del tema de la responsabilidad extracontractual por daño a la persona, ¿no? Un punto de vista importante que Carlos Fernández Cesareo lo plantea y un tema que nos inspira ideas interesantes, ¿no? Al respecto, Carlos Fernández Azarego, en su libro, les invito a leer ese libro, El daño a la persona, ¿no? Refiere, yo me titulé como doctor en Derecho en la Universidad Italiana, ¿no? Y fui invitado a la Comisión Revisora del Código Civil y en ese caso planteé el tema del daño al proyecto de vida. Pero no se me entendió, no hubo una cuestión clara. Y entonces solamente se me admitió daño a la persona. Entonces de ahí comienza la discusión. Leiser León dice, no puedes aplicar daño a la persona, porque habría una discriminación, dice Leiser León.
¿Por qué? Porque tienes el daño moral, en donde contiene al pretium dolores, donde existe la tutela resarcitoria que tú planteas frente al dolor que tiene la familia o tiene el potencial dañado, en este caso la potencial víctima, y la cual debe ser resarcida. ¿Ya? Esa tutela resarcitoria que implica el pretium doloris es tan igual que el tema del daño a la persona. Y esa corriente lo lleva ya incluso el Pleno del Poder Judicial, ¿no? La corriente de Ley León. Pero Carlos Fernández Cesarego y también pues Espinosa tienen otra visión, ¿no? ¿Y la visión cuál es? Así como también de este libro interesante que es de Lizardo Taboada Córdoba, ¿no? Yo les invito a leer, no sé si se puede visualizar, pero sí, esto es importante, ¿no? Lizardo Taboada, ¿no? Lizardo Taboada que nos plantea elementos de la responsabilidad civil, que yo les invito a leer, un libro muy bonito, que también hay Lizardo Taboada hablando en la Academia de la Magistratura, que sí hay también con su URL los links, ¿no? Entonces, ahí la expectativa del daño moral, al tan igual que el daño a la persona, que ha sido adoptada o equilibrada también por el Pleno del Poder Judicial, es una corriente de ley León, que dice que no puede haber un daño a la persona, simplemente es daño moral, que eso fue un invento de Carlos Fernández Sarero. Pero usted también tiene que dilucidar ese tema, es un tema para pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque Carlos Fernández Acerego sí tenía razón en el tema de que el daño a la parcela conlleva al daño al proyecto de vida. Una persona que a raíz del daño generado no va a poder contribuir a su familia, tal vez es el sostén de su familia, y que va a quedar parapléjico como consecuencia del daño. ¿Quién responde a ese proyecto de vida? Es una gran discusión, ¿no? Entonces, ese es un daño al proyecto de vida, un daño a la expectativa de vida, pero que no se puede aplicar en el ámbito penal, ¿no? No sé, el daño al proyecto de vida, hubo varias denuncias por proyecto de vida y pues no han resuelto por el daño al proyecto de vida, sino por el daño moral, ¿no? Por eso que han equilibrado el daño moral con el daño a la persona. Pero en sí debiera existir, es una buena postura, también investigativa para quienes quieren también trabajar en el tema de maestrías, doctorados, sobre el daño al proyecto de vida. ¿Cuánto yo pierdo o cuánto daño me genera el hecho de que no puedo trabajar, el hecho de no poder ser más lo que usualmente realizaba? Pues me ha generado un tema grave, ¿no? De ser parapléjico, de estar en un estado muy diferente al anterior y por lo tanto no poder contribuir con mi familia ni el resarcimiento a ellos. El daño moral no es suficiente porque podré sufrir un tiempo, ¿no? Pero después esa expectativa de vida, ese proyecto de vida conculcado, ¿cuál va a ser su explicación y su resarcimiento frente a ello? Eso no se pudo trabajar en el artículo 1985 del Código Civil. No se pudo trabajar, quedó pendiente. Y lamentablemente Carlos Fernández agregó ya, pues, que de Dios goce, ¿no? Pasó a mejor vida, lamentablemente, y ya ha fallecido él. Y entonces sus seguidores, sí, como Espinosa y muchos otros, siempre van por esa ruta de brindar ese argumento importante del proyecto de vida, ¿no? Que es muy interesante. La jurisprudencia argentina sí desarrolla el proyecto de vida desde la corriente de Carlos Fernández, a diferencia de nosotros, ¿no? Y eso sí quizás también es un punto de vista importante, es discutible, que no es aplicable en el ámbito penal, pero sí es aplicable en el ámbito civil, pero limitado al tema del derecho por el resarcimiento del daño moral, más no así como daño al proyecto de vida. Yo puedo plantearlo, pero definitivamente muchos de los magistrados no van a advertir tal cual era el tema que se proponía por Carlos Fernández Cesarego, porque también en la exposición de motivos fue muy, digamos, efímera, muy simple el contenido de la exposición de motivos en el Código Civil de 1984. Y por lo tanto, en la reforma iba a ser importantísimo plantear. Y nosotros como abogados, ustedes jóvenes con ese ímpetu de progreso y profesionalismo, es justamente el momento para presentar tesis, ¿no? Investigaciones,
artículos y publicar en bases importantes, Scopus, Cielo, WOS, que podría servir muchísimo para mejorar el nivel de profesionalismo. Ah, perdón, no sé, se perdió el audio, creo. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, creo. Ya, muy bien, gracias por informar. Parece que por un motivo se cortó el audio. Ya, entonces, volviendo al tema de esta parte, absolviendo lo que decía Ketty sobre la responsabilidad profesional, que solo abarca el tema de dolo o negligencia grave, es pues puesto que la responsabilidad es contractual, no es extracontractual, quien cause daño a otro. Esa expectativa lo tiene, por ejemplo, el derecho español, que sí es extracontractual, y entonces el profesional tiene que tener mucho cuidado y celo para evitar generar daño a su patrocinado, porque si no va a ser pasible de una indemnización por responsabilidad civil extracontractual subjetiva, ¿no? Lógicamente que tendrá que probarse la culpa en sus niveles de imprudencia, negligencia o impericia, ¿no? Que tal vez puede ser un abogado, un novato, un abogado recién expedito, o podría ser un dolo civil por inejecución de una obligación que tenía de apelar en un caso dentro del término de los 3 días, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí conllevaría esto a un tema interesante de reflexión, que eso. Doctor Sodio, ¿no se le escucha? Sí. A ver, ¿ahora sí? ¿Me puede escuchar? Sí, ahora sí. Ahora, Acabo de corregir, se bajó la batería. Ya, ahora sí, ya, gracias. Bien, entonces, no sé dónde nos quedamos, creo que en la apreciación sobre la responsabilidad profesional, que lo podríamos ver en una próxima sesión, la próxima, en el próximo martes, que dependiendo digamos, el interés que se tenga, ¿no? Por saber y por comentar más en un coloquio que podemos hacerlo incluso compartidamente, ¿no? Entonces, acá es un punto de vista interesante que nos amerita una gran reflexión, ¿no? La responsabilidad profesional muchas veces en nuestro sistema es contractual y no así es extracontractual, a diferencia de la responsabilidad profesional en el ámbito español, ¿no? En la cual sí pues amerita que se aplique en razón de haber causado daño a su patrocinado, ¿no? El hecho de estar implícito en el factor de atribución de culpa, sea por imprudencia, por impericia o por negligencia, de impericia tal vez de no conocer correctamente el tema procesal u otro, o dolo civil en el caso de inejecutar una obligación que tenía el abogado de formular la apelación dentro de los 3 días, ¿no? Por los cuales lamentablemente el justiciable va a tener graves problemas a posteriori, aunque ha habido ya jurisprudencia que establece el tribunal, en el cual señala, ¿no?, de que esto no podría considerarse si en el caso de que el abogado no apeló en su tiempo, a pesar que es obligación del abogado, pero que sí habría una alternativa para que pueda enmendarse en una nueva notificación en favor del justiciable. Pero sí esto implicaría, pues,
como lo dice el propio tribunal, una responsabilidad contractual del abogado, del profesional, porque ya está establecido de que en efecto el abogado que patrocina sí está obligado, si es que ha sido notificado debidamente, a apelar dentro de los términos para acudir a la doble instancia. Entonces, interesante, esa nueva jurisprudencia también se podría analizar, es muy interesante, que nos da una reflexión sobre el ámbito de la responsabilidad civil. Bien, en definitiva, el tema de responsabilidad civil es interesantísimo. El tema de responsabilidad civil nos abre una ventana del resarcimiento en la vía civil frente al daño ocasionado, que igualmente trasluce cuando en el ámbito del penal, ¿qué sucede? Que lo absuelve, pero le aplica una reparación civil de 100.000 soles. Entonces, uno dice, ¿pero qué pasó acá si me absolvieron? Es que una cosa es que tú no se probó que tú fuiste el quien generaste una comisión ilícita dañosa, intencional, pero sí existe el daño. Y el daño no necesariamente tiene que ser típico, puede ser atípico. Y por lo tanto, es pasible de resarcimiento. Entonces, para nosotros eso conlleva un tema interesante que nos invita a seguir reflexionando más en este tema de hoy, ¿no? Que se ha tratado el ámbito epistemológico, de la razón, del porqué, de la importancia del derecho de daños en estos últimos tiempos y la proyección de nuevas tendencias a futuro. Bien, muchas gracias. Estoy ya no alguna pregunta y agradeciendo a la autora por haberme permitido este diálogo con este auditorio muy selecto. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a usted, doctor Gerardo, por la excelente disertación. De verdad, esperamos que nuestros participantes hayan superado todas las expectativas de esta sesión. Todavía nos estaremos viendo la siguiente semana, continuando con el desarrollo de este tema. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos, un saludo a la distancia y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes y siempre les invito a tener presente este tema de la responsabilidad civil porque tiene una gran proyección en el tema de investigación, en el tema de discusión, de argumentación y en especial pues en el tema de profesionalismo, el cual siempre esperamos. Muchas gracias, muy buena noche. Muy buenas noches, doctor. Bien, estimados doctores, con ello hemos llegado a la parte final de esta sesión. En la siguiente semana estaremos continuando con el desarrollo de este curso de responsabilidad civil contractual y extracontractual. La siguiente semana el doctor va a desarrollar casos prácticos, siempre los enlaces de Zoom. Estaremos compartiendo en los grupos de WhatsApp. Asimismo, la siguiente semana también estaremos culminando las sesiones de nuestro diplomado especializado en Derecho Civil y Procesal Civil. Ya el examen se encuentra habilitado en la plataforma, sin embargo, todavía no está, todavía no lo pueden visualizar, dado que todavía no hemos dado las autorizaciones correspondientes a nuestros participantes. Y recordarles también a aquellos participantes que todavía tienen deuda, por favor hay que realizar las cancelaciones correspondientes, dado de que normal se les va a poder permitir darles sus exámenes. Sin embargo, el sistema les va a dar una restricción que no van a poder descargar sus diplomas digitales. Ahora sí. Bien, doctores, con ello voy a finalizar la sala Zoom. Recuerden también que deben ingresar siempre a su aula virtual. A todos los participantes que se encuentran inscritos en nuestro diplomado o en la sesión de hoy, se les ha brindado todos los accesos correspondientes, en la cual se les ha asignado su usuario y una contraseña con el que pueden ingresar durante las 24 horas del día. Sí, doctor. A ver, voy a compartir. Este es el diplomado que hemos iniciado. Ay, creo que fue en el mes de
septiembre creo que hemos iniciado este diplomado. A ver, un momento, por favor. Voy a compartir la pantalla. Sí, este es el tercer módulo de nuestro diplomado. Este es el diplomado que hemos iniciado. A ver. Sí, el primer módulo se ha desarrollado todo lo referente a la parte a la parte de derecho civil. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ya, ahora sí. Este es el diplomado, doctores, que hemos aperturado en el mes de septiembre, si no más me equivoco. Son 16 sesiones. El día de hoy fue se está compartiendo, ¿no? Sí. Ya, hoy fue la penúltima sesión de este diplomado. Como reitero, esta es el tercer módulo de este diplomado. Bueno, en la parte de derecho civil se ha tocado casi todos los libros. En la parte procesal hemos dado la parte introductoria de los actos procesales, la etapa de la postulación de la demanda, la contestación, las excepciones, las medidas cautelares. También se han desarrollado los procesos únicos de ejecución y también el tema sobre litigación. El día de hoy se ha aperturado lo que es el tercer módulo, que es de la responsabilidad civil. Esta es la sesión 1 y la siguiente semana estaremos continuando con el desarrollo del mismo tema. Como reitero, en la siguiente sesión se va a desarrollar la parte práctica del tema de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Ahora sí, doctores, voy a cerrar la sala Zoom. Para el día de mañana estaré habilitando en su aula virtual el video de esta sesión y los materiales que el doctor Girardo ha utilizado en esta sesión. Ya en la última sesión también les voy a dar algunas indicaciones con respecto a cuánto tiempo dura el examen, cuántas preguntas constan, cuántas oportunidades tienen para poder aprobar el examen. Van a tener tres oportunidades hasta que obtengan la nota probatoria, la más alta, ¿no? La nota mínima probatoria es de 14. Y si en caso se desaprobaran en las tres oportunidades, nuevamente les vamos a volver a habilitar su examen para que puedan nuevamente rendirlas. Bien, doctores, muy buenas noches con todos. Nos vemos en la siguiente sesión, el día martes 4 de noviembre. Saludos a cada uno de ustedes.